El día de hoy iba pasando muy temprano por las calles de nuestra ciudad. Venía de dejar a mi hijo en su trabajo, y cuando pasé por un lugar no pude dejar de percatarme de que estaba allí un, un lugar que es muy conocido aquí en Juárez, que es el Santuario a la Santa Muerte. Está en una calle determinada. Hay dos que conozco, pero pasé por uno de ellos y obviamente pues volteé a ver. Tenía ganas de tomar una fotografía, pero ya no, pues iba conduciendo y en una calle muy transitada, pues ya no pude detenerme. Pero sí es una situación que uno pues entopa, y me quedé pensando porque muchas personas que son practicantes de religiones diversas comúnmente pueden decirnos que cuando les hablamos de las Sagradas Escrituras, pueden decirnos que lo que interesa es la intención. ¿Qué tiene de malo que yo lo haga de esta manera? Lo que interesa es la intención, con qué intención lo hago. Y eh, argumentan que dicho planteamiento pues es con lo cual puede uno defenderse cuando se refieren al Eterno. Pues ¿qué tiene que tú lo haces así, yo lo hago así? Que lo que interesa es la intención. Al fin y al cabo le estamos sirviendo al mismo Dios. Por eso hemos denominado al tema de hoy de esta manera: lo que importa es la intención. ¿Será? Pues hoy vamos a hablar de un personaje que puede respondernos a esta inquietud, ¿verdad? Puede responder a esta afirmación si estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto. Dice el hermano Javier, hay 4 lugares, ¿verdad? Imagínense nomás, 4 lugares dedicados a este tipo de práctica, eh, pues yo le llamo una práctica religiosa absurda, ¿no? El culto a la Santa Muerte. Nada tiene que ver, ¿verdad? Entonces mandamos un saludo, también ya nos manda un saludo Leo Cortés, también Shalom hermana, a todos que nos están acompañando. Gracias a todos. Entonces sí, vamos a ver sobre esto. Para poder entender si es aceptable este planteamiento, es decir, usted le puede platicar, compartir a alguien de la palabra de Dios, y ese alguien le dice a usted: no, mira, yo así honro a Dios, yo si quiero ser matashim, pues ¿qué tiene de malo? Yo quiero hacer esto a otro, así, invocando a este ser, ¿qué tiene de malo? O sea, no tiene nada, lo que importa es la intención. Y a esta inquietud, pues obviamente nos puede responder las Sagradas Escrituras. Para tal efecto, vamos a pedirles a ustedes que nos acompañen en el libro de Primera de Samuel, capítulo número 13. Primera de Samuel, capítulo número 13. Vamos a hablar de un hombre llamado Saúl. Me imagino que usted sabe que Saúl fue el primer rey conocido en Israel. Pues vamos a hablar un poquito de él, algunos de sus errores, que nos vamos a enfocar en uno de sus errores que cometió, eh, que nos puede dar una respuesta. ¿Es aceptable para Dios la intención? Lo que importa es la intención. ¿Esto puede ser tolerado ante el Creador? En el capítulo número 13, en el versículo 5 de Primera de Samuel, está escrito lo siguiente, y dice: y se reunieron los filisteos para guerrear contra Israel, 30,000 carros y 6,000 jinetes, y gente en multitud como la arena que está a la orilla del mar, los cuales subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aben. Cuando los hombres de Israel se vieron en peligro, porque el pueblo estaba en grave aprieto, se ocultaron en cuevas, en matorrales, entre peñascos, en fosas y en cisternas.
Y algunos de los hebreos cruzaron el Jordán hacia la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl estaba aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había fijado, pero Samuel no llegaba a Gilgal, y el pueblo desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y la ofrenda de paz. Y él mismo ofreció el holocausto. Cuando acababa de inmolar el holocausto, he aquí Samuel que llegaba, y Saúl le salió al encuentro para bendecirlo. Esto es lo que dice el capítulo 13 del primer libro de nuestro profeta Samuel, en el versículo 5 hasta el versículo número 10. Permítame hacer un saludo a los que ya también se están incorporando, ¿verdad? Hermana Irene manda un saludo a todos ustedes. Marta Quiñones también se ha incorporado a nuestra transmisión. Lo que importa es la intención. ¿Será esto posible? Vamos a hablar un poquito sobre este personaje llamado Saúl. Saúl, como lo citamos en su debido tiempo, fue el primer rey que conocemos en relación al pueblo de Israel. En esta historia que nos narra las escrituras en torno a este hombre, las escrituras nos informan que el pueblo quiso tener un rey como los otros pueblos los tenían, y que lo gobernara como todos los demás. Para el tiempo en el que este hombre llegó a ser rey, fue aproximadamente unos 1000 años antes del nacimiento de nuestro Mesías. Es decir, ya por el año 1029 al 1025, allá estuvo ese hombre reinando antes del Mesías. Este varón pertenecía a la tribu de los Benjamín, o la tribu de Benjamín, y su papá respondía al nombre de Cis. Si usted recuerda cómo se dio este ejercicio, bueno, el pueblo tuvo también miedo de los enemigos de Israel y quería que alguien los encabezara, sin darse cuenta que estaban rechazando a Dios, o en este caso también a sus profetas. Así es que se selecciona, por temor a que los amonitas ataquen a Israel, se selecciona o piden que se les dé un rey, y este fue el hombre que llegó a ser el primer rey de Israel, denominado Saúl. Un hombre que es descrito con un físico realmente sorprendente, un hombre corpulento, un hombre alto, de semblante bien, un hombre físico agradable, pero por desgracia, en sus errores a los que estaba cayendo, ocasionó que su vida espiritual fuera cayendo, y así fue cayendo. Fíjense cómo empieza esta lectura que compartíamos, que cuando estaban por combatir, o estaban en ese proceso de la guerra contra los filisteos, eran miles de soldados, eran muchos los que estaban peleando en esa guerra, y llegó un momento en que Israel se sintió débil, incluyendo el mismo rey, el primer rey de Israel llamado Saúl. Y empezaron a retroceder y a esconderse en las cuevas, en los matorrales, en los peñascos. Cuando ve el rey de Saúl que algunos estaban yendo por el miedo, porque se estaban dando que estaban siendo superados por los filisteos, empezó una desbandada militar y empieza a darse cuenta el rey que está solo. Él esperaba que llegara el profeta, aquel mismo que lo había ungido como rey, esperaba que fuera para recibirlo y bendijere a su pueblo y así poder encontrar la victoria. Pero por desgracia, Samuel estaba tardándose. Y entre más se tardaba, el pueblo más se amedrentaba y desertaba. Entre más se tardaba, el rey Saúl
más se ponía nervioso ante la guerra que tenía con los filisteos. En un momento regresamos. Volvamos a nuestro relato de la Biblia. Cuando Saúl se da cuenta de que el pueblo desertaba, y consideremos que un rey, pues obviamente dependía de su ejército para poder defender sus tierras, su reino, pero se ve superado por los filisteos y se ve desprotegido al no llegar temprano el profeta Samuel. Entonces hace algo muy precipitado este rey. Se le ocurrió que él podía hacer las funciones que hace un sacerdote. Así es que pide que se le presente la ofrenda de holocausto, la que se llevaba, como le hemos explicado en el libro de Levítico capítulo 1, una ofrenda quemada. Pide que se le presente la ofrenda y él mismo iba a sacrificarlo, cosa que se dio. Así es que él toma el animalito, lo sacrifica y lo pone en ofrenda al Señor. Momentos después ve que va llegando el profeta Samuel y Samuel se enoja por lo que acaba de ver que este rey venía haciendo sin el debido autorización del Creador. Vean lo que dice en el capítulo número 13 de Primera de Samuel, versículo 11. Y Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, ciertamente vi que el pueblo desertaba y que tú no llegabas en los días fijados y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Y me dije, los filisteos descenderán ahora contra mí en Gilgal y yo no lo he apaciguado al Eterno, así que me esforcé y ofrecí el holocausto. Volvamos al punto del tema. Hay personas que cuando nosotros le hablamos de las Sagradas Escrituras, por ejemplo, cuando citamos, no está bien que practiquemos la idolatría a los ojos del Eterno. La respuesta que se nos da es, ¿y qué tiene de malo? Lo hago para Dios. Como decía algunas personas, el fin justifica los medios. O como citábamos, que algunas personas nos dicen, lo que importa es la intención. ¿Qué tiene de malo que yo use esto o aquello para que me sirva de apoyo espiritual y acercarme más a Dios? Pero esto que están haciendo transgrede uno de los mandamientos, por lo cual podemos decir con certeza que no es correcto cuando pensamos, por muy espiritual que aparenta ser, sustituir el mandamiento por ello, por eso que aparenta ser espiritual. Cuando uno medita lo que estaba haciendo Saúl, quizás si nos ponemos en ese momento de decir, bueno, parece algo bueno lo que está haciendo este hombre, presentarle una ofrenda a Dios, invocar al Creador, pedirle al Señor que se muestre su misericordia ante su pueblo que en ese momento estaba teniendo una guerra en la que tenía un resultado negativo. Parece buena la intención de pensar que Saúl podía presentarse como líder. ¿Por qué no hacerlo él si es el líder, la cabeza del pueblo? Él es el rey. ¿Qué tiene de malo que él presente una ofrenda? Si nosotros hacemos a un lado el mandamiento en torno a quiénes son las personas que debían de llevar la ofrenda de sacrificios en el santuario, pues podemos quizá pensar que lo que él estaba haciendo era algo bueno y ¿qué tiene de malo? Pero si no ignoramos el mandamiento,
Si nosotros nos ponemos a ver qué dice Dios, quién es el que debe de hacerse cargo de presentar las ofrendas, pues es única y exclusivamente el sacerdocio. En otras palabras, por mucho que aparenta ser bueno, pero eso bueno está en oposición al mandamiento, entonces lo que estamos haciendo jamás será de agrado a Dios, por muy bonito o espiritual o religioso que aparente, si no se está cumpliendo el propósito de Dios, el mandamiento de Dios. De ahí que se enoja tanto el profeta Samuel, que lo reprende por lo que acaba de hacer, porque había actuado, como dice en el versículo 13 del capítulo 13. Samuel le dijo a Saúl: has actuado neciamente. Una vez más, uno podría decir, ¿qué tiene de malo si alguien quiere invocar a Dios y en el momento de la aflicción, en el momento de la guerra, pues él quiso hacer lo que debería haber hecho aquel hombre Samuel, pero no estaba? Lo que no supo es que era una prueba y que tenía que haber esperado a la persona indicada que hiciera la función que le compete, y no él hacer algo a lo cual Dios le estaba pidiendo simplemente obediencia. Jamás puede sustituirse la intención. Lo que importa es la intención. Jamás puede sustituir a la obediencia. Jamás. El mandamiento siempre tiene la finalidad de que se cumpla como debe de ser, y nunca debe de ser como yo pueda hacerlo, a mi forma de hacerlo, y la intención no es lo que cuenta. Al hacerlo de esta manera, lo que estaré haciendo entonces es desobediencia. ¿Qué de aquellas personas que les decimos, pero dice la Biblia acerca del Shabbat? Y no responden, ¿pero qué tiene que yo lo haga el domingo? Lo que importa es la intención, un día. Y sin darnos cuenta, lo que estoy haciendo es hacer a un lado el mandamiento de Dios por una forma de pensar a la cual yo digo es mejor. Saúl creyó que lo que estaba haciendo era correcto. ¿Qué no pide Dios ofrenda? ¿Qué no pide Dios que lo honremos? ¿Qué no pide Dios que le llevemos sacrificios? ¿Qué no le pide Dios que lo invoquemos en el momento de aflicciones como esta en una guerra? Uno puede decir que sí, pero está el papel de la obediencia primero. Y él no tenía por qué hacer una función que solo le compete al sacerdocio, los sacrificios. Nadie podía hacerlo. Eso está reservado. Y él se tomó una atribución que lo llevó a actuar, como dijo el profeta: has actuado en forma neciamente. Cuando le dijo esto, también le dijo el Señor, por medio del profeta: mire, no has guardado el mandamiento que el Eterno tu Dios te ordenó. No has guardado el mandamiento que el Eterno, nuestro Señor, te dio. Por mucho que yo crea que hago algo maquillándolo de una u otra manera, pero eso violenta el mandamiento, entonces lo que estoy haciendo es actuar neciamente y no tiene validez ese argumento. Lo que importa es la intención. No tiene validez. Todo lo contrario. Estamos actuando de una manera necia, creyendo que mi planteamiento está bien aceptado. Además, soy quien soy. Soy el líder, soy el otro, justificando la posición en torno a lo que soy para no obedecer. Regreso en unos segundos.
Concluimos entonces. Hay personas que podrán decirnos que lo que interesa es la intención, pero si esa intención violenta el mandamiento, de nada sirve lo que hagamos, pues al Eterno simplemente le interesa que hagamos la obediencia a lo que Él nos ha instituido. Saúl creyó que podría, en el momento de problema que tenía con los filisteos, podría tomar la ofrenda como si fuese un sacerdote, presentar holocausto, y qué problemas tendría con Dios si le está haciendo un sacrificio para Dios. No se dio cuenta, porque no quiso darse cuenta, porque simple y sencillamente tuvo miedo del pueblo que desertaba. ¿Qué de aquellos pastores que por miedo a que se les vaya la gente no quieren hablar del mandamiento o sujetarse al mandamiento? Porque desertaría la gente si dijera el líder, Dios dijo que guardemos su ley. Pero ¿qué tal entonces cuando tratan de justificarse? Pues lo que importa es la intención. ¿Qué tiene que yo coma puerco? Lo que importa es la intención. Yo puedo orar por los alimentos y asunto arreglado. ¿Se da cuenta del problema? Cuando alguien argumenta tal cosa, está actuando con el mismo corazón que el rey Saúl. Yo puedo hacerlo. ¿Qué tiene de malo? Si le pido a Dios en oración, podrá omitir lo que estoy haciendo y recibirá mi ofrenda. Tal caso es un peligro, porque simple y sencillamente lo que está haciendo es cambiar las cosas que Dios le ha decretado. No olvides suscribirte a nuestra página en YouTube. Activa la campanita amarilla para que recibas notificaciones de nuestros videos recientes. Y también no olvides compartir nuestros videos. Desde Ciudad Juárez, Bein Meshovet, Shalom.